Buenas tardes. Iniciamos hoy con la mesa 3D en el Congreso Género y Espacio. Esta mesa 3D se nombra Inmovilidad Cotidiana y Género. Tenemos a 4 participantes. Tenemos a Mónica Castañeda Chávez, a Mónica Vierna Espino, a Margarita Nanacatzin Romero, a Ana María Martínez Ordóñez. En el orden en que las señalé es en orden en que ellas van a presentar sus ponencias. Entonces, voy a leer yo las semblanzas de cada una. Entonces empezamos con Mónica Castañeda. Su ponencia se titula Las mujeres también se mueven, retos para la movilidad en el área metropolitana de Guadalajara. Mónica Castañeda es arquitecta por la UNAM y maestra en diseño urbano y ciencias sociales por la London School of Economics. Inició su experiencia profesional dentro de la Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México. También fungió como enlace entre los equipos de México y Holanda en el marco de la cooperación hacia una Ciudad de México sensible al agua. Formó parte del equipo editorial del Manual de Calles Mexicanas. Actualmente coordina proyectos en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco. Recientemente fue responsable del desarrollo del Programa de Ordenamiento Territorial para Puerto Vallarta, dentro del Programa de Mejoramiento Urbano de SEDATU. Adelante, Mónica. Yo voy a hablar sobre uno de los proyectos que tenemos en la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo, de la cual formo parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, el cual hemos titulado Las mujeres también se mueven, retos para la movilidad en el área metropolitana de Guadalajara. Un poquito de contexto: a partir de 2019, que fue cuando nosotros nos integramos en la Dirección de Investigación y Desarrollo, de la cual formo parte, hemos llevado a cabo distintos estudios que nos permiten un mejor entendimiento de los usuarios, de las actividades y las realidades de los sitios donde intervenimos. En nuestros primeros estudios encontramos algunos resultados que despertaron algunas inquietudes, como por ejemplo que en los lugares vinculados al río Santiago, los cuales son espacios públicos y los realizamos en un fin de semana en horario diurno, encontrábamos un 50% de presencia femenina. Pero por otro lado, encontrábamos que en las unidades deportivas, el 70% de los usuarios que vimos eran hombres. Y, por ejemplo, en Periférico Norte, encontrábamos una mujer por cada 2 hombres. Esas conclusiones nos llevaron a una pregunta inicial: ¿dónde están las mujeres? ¿Por qué era que no las estábamos viendo en nuestros estudios? ¿Qué es lo que ocasionaba estas diferencias tan marcadas? Y la más importante era, ¿qué podíamos hacer al respecto? ¿No? Al mismo tiempo, actualmente se lleva a cabo la implementación de un nuevo sistema de transporte en la ciudad llamado Mi Macroperiférico, el cual nos permitió cuestionar hasta qué punto la planeación y el diseño de los sistemas de transporte son neutrales y nos benefician a todos por igual. A partir de estos cuestionamientos, nos planteamos una serie de preguntas, como por ejemplo, si los espacios para la vida cotidiana están realmente diseñados para atender las necesidades de las mujeres, si había elementos de la infraestructura misma que limitan el desarrollo y el acceso a las mujeres. También nos interesaba mucho cuáles son los datos con los que contamos sobre las mujeres en el estado de Jalisco. Teníamos la noción de que no teníamos muchos datos, pero no sabíamos qué era lo que sabíamos. También nos interesaba saber qué nos hace sentir inseguras o inseguras, y finalmente cuáles son los grandes retos a los que nos enfrentamos al momento de viajar. Para responder estas preguntas, lo que hicimos fue una revisión bibliográfica a fin de poder encontrar patrones y características de los desplazamientos de las mujeres. De la revisión bibliográfica, uno de los rasgos en los que más profundizamos tiene que ver con la desigualdad ligada a la división sexual del trabajo, en lo cual, como se ha hablado en este congreso, a las mujeres se les asocia con el trabajo reproductivo, mientras los hombres se quedan con el trabajo productivo, ¿no? Esta división, además de limitar la participación de las mujeres en la vida pública, también implica una doble carga de trabajo para las mujeres. Estas tareas domésticas y de cuidado sabemos que siguen a cargo de las mujeres principalmente, y además que la realización de estas tareas cotidianas se ve afectado en muchas ocasiones por la forma en cómo se han desarrollado nuestras ciudades en los últimos años, ¿no? Esto quiere decir que están condicionadas nuestras oportunidades de acceso al transporte, a los servicios de salud, a los espacios públicos. ¿Por qué no además nos interesa este tema de las tareas de cuidado? Cuando vemos, por ejemplo, la encuesta intercensal de 2015, que fue con la que contábamos en ese momento, el 90% de las mujeres en el área metropolitana de Guadalajara declararon realizar tareas domésticas.
comparado con el 45% de los hombres que declararon sí realizarlas. Esta desigualdad también se ve reflejada en la cantidad de horas que se dedican a estas tareas. Las mujeres dedican en promedio 6 horas a la semana, mientras que los hombres dedican aproximadamente 2.5 horas. También la visibilización de las labores de cuidado nos invita a expandir la noción que tenemos sobre los trabajos, sobre los lugares de trabajo que tradicionalmente se han considerado en la planeación urbana. Para quienes tienen responsabilidades de cuidado, la vivienda, los equipamientos, los espacios de salud y de educación son también lugares de trabajo. Por lo tanto, creemos que al incluir la perspectiva de género en la planeación urbana, lo que buscamos principalmente es dar valor a todas estas actividades que al no representar un valor económico suelen ser invisibilizadas, pero que suceden y sobre todo tienen un lugar en la ciudad. Por lo tanto, nos parece importante que el primer paso para cambiar esto es conocer la realidad a la que se enfrentan las mujeres en su vida cotidiana y dar visibilidad a ella. Ya entrándonos a la movilidad, sabemos que existe evidencia que las mujeres somos las principales usuarias del transporte público, pero que muchas veces lo hacemos en condiciones adversas como largos tiempos de espera, falta de espacios adecuados y conductas que vulneran nuestro sentido de seguridad. De nuevo, aterrizando al contexto del área metropolitana de Guadalajara, las estadísticas nos muestran que el transporte público es el modo más utilizado por las mujeres, más o menos el 42% de las mujeres declararon utilizar el transporte público para ir al trabajo, comparado con un 37% de los hombres. También, bueno, la planeación del transporte, era importante entender cómo se ha hecho la planeación de la movilidad, la cual tradicionalmente se ha hecho a partir desde el campo de la ingeniería, mediante modelos de demanda que muchas veces pueden ofrecer representaciones abstractas de los patrones de desplazamiento. En este sentido, las encuestas origen-destino, de las cuales voy a hablar más adelante, son una de las principales herramientas para la planeación de la movilidad. Sin embargo, desde su concepción, estas han priorizado las actividades remuneradas sobre el resto de las actividades. Por lo anterior, creemos que apoyarnos en métodos cualitativos de investigación nos pueden ayudar a expandir las formas del conocimiento. Para esto, lo que hicimos fue desarrollar 2 herramientas que lo que buscan es explorar el cómo, cuándo y sobre todo bajo qué condiciones se realizan los viajes principalmente de las mujeres. Desde el año pasado estaba en curso la actualización de la encuesta origen-destino, la cual la última versión que tenemos para la Metropolitana de Guadalajara es de 2007 y por lo tanto tomamos esta oportunidad como para poder incluirle reactivos con perspectiva de género. Para hacer esta propuesta, lo que hicimos fue revisar encuestas de otras ciudades que nos parecían que sí identificaban, que sí contenían preguntas que nos parecían fundamentales para poder entender los patrones, especialmente de las mujeres. Primero, en la parte sociodemográfica, nos interesaba conocer cómo se compone el hogar, ¿no? Sabemos que los niños y las personas dependientes tienen un impacto significativo en la forma en que se mueven sus cuidadores. Por lo tanto, nos parecía importante preguntar si existen hijos o personas dependientes en el hogar. En el tema de la situación laboral, como sabemos, la responsabilidad de cuidado de muchas mujeres muchas veces optan por trabajos de medio tiempo flexibles que les permitan compaginar su vida laboral con su vida familiar. Por lo tanto, nos parecía importante preguntar si el trabajo al cual acudían era trabajo de tiempo completo, trabajo de medio tiempo, trabajo desde casa, que se ha hecho muy evidente ahora con la pandemia, o si era un trabajo de tipo más eventual. También en el tema de la vivienda, sabemos que la vivienda tradicionalmente se ve como un lugar de descanso. Sin embargo, como lo he mencionado anteriormente, para quienes tienen tareas de cuidado, no solo es un lugar de descanso, ¿no? Además, compaginar el trabajo con las actividades de cuidado está muy relacionado con la accesibilidad que tenemos a otros lugares. Entonces, era importante saber si las personas viven cerca de su trabajo, de su escuela, qué tan fácil o qué tan difícil puede ser compaginar estas 2 vidas, ¿no? Para poder permitir entonces un mejor desarrollo de las personas. El tema de los vehículos se suele mencionar como una alternativa que brinda mayor flexibilidad para satisfacer las necesidades de movilidad de las mujeres. Sin embargo, no todas las mujeres tienen ni la posibilidad económica de acceder a un vehículo. Además, existe evidencia que muchas veces cuando se cuenta con un automóvil en la vivienda, los hombres, ya sea el esposo o los hijos, son los principales usuarios de ello.
se propuso incluir en el tema de disponibilidad de vehículos no solo cuántos vehículos se cuentan en la vivienda, sino quién es el principal usuario de ellos. Y bueno, finalmente, el componente más importante para poder comprender la movilidad de las mujeres está relacionado con los motivos de viaje. Como se mencionó anteriormente, las mujeres seguimos cargando con una buena parte de los cuidados del hogar y esto se ve reflejado en la manera en que viajamos por muchos motivos, ¿no? Motivos muy distintos, ¿no? Por lo tanto, creemos que un mayor detalle en las respuestas nos permite diferenciar claramente los viajes de cuidado de las actividades remuneradas, los viajes personales y los viajes de ocio. Algunas de las categorías que se propusieron fue trabajo relacionado, el llevar o recoger a alguien, el estudio, la guardería, la compra de bienes o servicios, de bienes o productos, ¿no? Como también comprar comida, el diferenciar, por ejemplo, el tipo de actividades recreativas. No es lo mismo cuando vas al parque, cuando vas a una plaza, cuando vas a un museo, que cuando que sales a correr, a hacer ejercicio. También el tema de visitar amigos o familiares y las actividades comunitarias, ¿no? Además de la estructura de las preguntas, también creemos que se vuelve muy importante la manera en cómo se comunican los resultados. Entonces, lo que propusimos, además de las categorías que mencioné anteriormente, es que las siguientes categorías, como puede ser llevar o recoger a alguien, el estudio, la guardería, compra de bienes o productos, comprar comida, se agrupen como viajes de cuidado para que de esta manera podamos ver la importancia que tienen, ¿no? No es lo mismo que digas el 1% va a comprar comida, el 1 bla, 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 que digas el 30% de las mujeres trabaja y luego el 35% hace viajes de cuidado. Además, otra cosa que nos parecía muy importante era el tema del lenguaje neutro. Nos encontrábamos a veces que se asumen cosas como, por ejemplo, en las ocupaciones se pone solo ama de casa, cuando sabemos que también puede haber amos de casa. Por lo tanto, el lenguaje neutro es muy importante. También tomar en cuenta todos los viajes, independientemente de la duración o distancia. Esto está muy vinculado de nuevo a los viajes de cuidado, ya que el ir a la tiendita a lo mejor podría no estar considerado como un viaje, pero sin duda alguna es una actividad que realizamos y debe ser tomado en cuenta para mejorar por lo menos la experiencia peatonal que tenemos. Y finalmente también una sensibilización a las y los encuestadores que aplican estas encuestas respecto a una comprensión más más amplia de lo que implica el trabajo, ¿no? Distinguiendo claramente entre el trabajo no remunerado y el trabajo remunerado. La siguiente herramienta que tenemos es otra encuesta de origen-destino, esta es de tipo remota, la cual fue desarrollada a partir del estudio Understanding How Women Travel, que fue publicado por LA Metro en 2019. El objetivo de esta encuesta es conocer, sobre todo a partir del perfil de las personas, los motivos, la frecuencia y las formas en que se utiliza el transporte público. Además, incluimos algunas preguntas que nos permiten medir el valor social que pueden llegar a tener estos espacios para la población que los utiliza. Esta encuesta se divide en 4 secciones. En la primera parte son preguntas que nos permiten identificar el perfil del usuario, donde además de recabar datos sobre género y edad, se indaga sobre algunas cuestiones mencionadas anteriormente, como el régimen de la vivienda, la situación del empleo, si existen hijos o personas dependientes en el hogar y la tenencia y disponibilidad de vehículos. En la segunda parte... Te quedan 4 minutos, Margarita. Sí. Mónica, perdón. En la segunda parte, para cada uno de los tipos de viajes se pregunta tanto modo de transporte como frecuencia. Entonces tenemos, por ejemplo, la escuela, el trabajo. De nuevo distinguimos claramente entre las actividades recreativas, como ir a un parque, hacer ejercicio, o las actividades más de ocio, como puede ser ir a comer, ir al cine, las actividades de salud, hacer mandados, el llevar o recoger a alguien y el visitar amigos o familiares. La tercera sección preguntamos sobre los principales obstáculos que nos enfrentamos las mujeres y las personas en general al momento de viajar en transporte público. También queríamos saber qué tan frecuentemente se viaja con cargas, con mochilas, con carriolas. Sabemos que las mujeres muchas veces traemos muchas cosas y que los espacios no están diseñados para eso. Entonces nos parece importante conocer qué tan frecuentemente lo hacemos. Y finalmente, su opinión sobre algunos aspectos que se podrían mejorar, como el tema de incluir bancas, baños, información sobre horarios en el transporte público. Y bueno, finalmente la última parte de esta encuesta lo que busca medir es la percepción de seguridad, así como otros aspectos que se podrían mejorar para reducir estas vulnerabilidades, ¿no? Se pregunta claramente una distinción
entre la percepción de seguridad en el día y la noche. Sabemos que la percepción suele bajar conforme avanza el día, y algunos de los aspectos a mejorar que hemos considerado es el tema de iluminación, cámaras, elementos de seguridad, botones de pánico. Finalmente, bueno, ¿qué es lo que buscamos con estas dos propuestas? Primero es entender que la movilidad va más allá del hecho de mover personas o mercancías de un lugar a otro, sino que es una práctica social que finalmente brinda oportunidades ilimitantes. También creemos que si lo que buscamos es una aproximación más objetiva de la realidad, se deben recolectar datos sobre la demanda desagregada que nos permitan identificar claramente las diferencias, las principales características de los viajes. También se deben asumir a los viajes de cuidado como una actividad que tiene una frecuencia constante y que por ende debe ser analizada como una categoría independiente. Finalmente, cierro con esta cita de Inés Sánchez de Madariaga, que nos menciona que la idea de una nueva vida cotidiana, y no se refería tanto a la nueva cotidianidad después del COVID, sino este libro fue escrito en 2007, implica una responsabilidad frente a la naturaleza y frente a todas las personas, dando valor y reconocimiento al trabajo que se realiza para cuidar a las personas y al entorno natural. Finalmente, mencionar que actualmente la encuesta Origen-Destino que se está levantando en el área metropolitana de Guadalajara incorporó algunas de estas sugerencias que se realizaron, con lo cual nosotros esperamos poder tener un mejor diagnóstico de cómo se mueven las mujeres en nuestra metrópoli y a partir de eso poder plantear soluciones que realmente ayuden a mejorar la experiencia de las mujeres en los distintos lugares vinculados al transporte. Muchas gracias. Bueno, ahora podemos continuar con Mónica Vierna Pinto. Su ponencia se titula Lecciones del proyecto Movilidad de Barrio del programa Ciudades del Futuro. Voy a leer su semblanza. Bueno, Mónica es analista de políticas públicas en C230 Consultores, con un enfoque particular en desarrollo urbano, movilidad y perspectiva de género. Actualmente forma parte del equipo de transversalización de género e inclusión social en Ciudades del Futuro, México, un programa auspiciado por la Embajada Británica que busca mejorar la movilidad urbana en ciudades mexicanas, particularmente para mujeres y niñas. Mónica estudió la licenciatura en Economía por la Universidad de las Américas. Muchas gracias. Mónica. Gracias. Bueno, pues como mencionaban, mi nombre es Mónica Vierna y yo les voy a hablar sobre las lecciones que aprendimos en un proyecto llamado Movilidad de Barrio, en el programa Ciudades del Futuro. Primero les voy a dar un poco el contexto de qué es el programa Ciudades del Futuro. Este es un programa que como ya mencionaban, está financiado por la Embajada Británica y lo que busca es brindar asistencia técnica a ciudades mexicanas para mejorar su movilidad. Esto con el fin de fortalecer el acceso a oportunidades de la población en general, particularmente mujeres y niñas, y esto a través de proveer una movilidad metropolitana más segura, resiliente y sustentable. Dentro del programa trabajamos una alianza de distintas organizaciones, entre la que está PwC, STEER, WRI, ITDP y C230 Consultores. Yo en lo particular trabajo en C230 Consultores y dentro del programa formo parte del equipo de Género e Inclusión Social, que lo que buscamos hacer es transversalizar la perspectiva de género e inclusión, tanto en la planeación, desarrollo, como en la evaluación de los diversos proyectos e iniciativas que lleva a cabo este programa. En particular, ahorita les voy a hablar sobre un proyecto del que yo formé parte, que se llama Movilidad de Barrio. En este proyecto, bueno, lo llevamos a cabo a principios del 2020, entonces fue el año pasado, y teníamos como objetivo entender las condiciones del entorno y las necesidades de movilidad que enfrentan las personas, particularmente mujeres y niñas, que realizan viajes de cuidado en Tláhuac, que para quien no esté familiarizado con eso, Tláhuac es una alcaldía de la Ciudad de México que se encuentra al suroriente de la ciudad. Bueno, y aquí lo que hicimos fue analizar particularmente un polígono de estudio en el que hay 5 colonias dentro de esta alcaldía. Nosotros y nosotras buscamos entender este polígono debido a que, bueno, en primer lugar, al estar en una zona periférica, se encuentra lejos del centro de la Ciudad de México y como sabemos, pues
las oportunidades laborales, educativas, de servicios, se encuentran generalmente pues concentradas en las zonas más céntricas de una ciudad, ¿no? Entonces, entender este polígono en específico, una alcaldía periférica, pues para entender un poco cómo es el acceso a oportunidades, porque sabemos que pues, hay menor concentración y también hay limitaciones en la conectividad de estas zonas con las zonas más céntricas, ¿no? Entonces, queríamos entender, queríamos analizar este polígono para entender estas circunstancias, particularmente hablando de la movilidad del cuidado. Además, otro tema que consideramos clave para analizar esta zona fue el alto nivel de inseguridad y de percepción de inseguridad de la zona. Entonces, por este motivo, pues seleccionamos el polígono y trabajamos en este polígono. Y para hacer este diagnóstico, este análisis sobre la movilidad del cuidado de las mujeres de esta zona, utilizamos diversas metodologías, entre las cuales entrevistamos, en primer lugar entrevistamos a personas de organizaciones clave, por ejemplo, a autoridades locales, para entender las principales problemáticas y oportunidades que tiene el polígono y también los proyectos llevados a cabo en el mismo. Otro tema importante, aquí, como les comentaba, este proyecto lo hicimos el año pasado y justo nos tocó con el inicio de la pandemia. Entonces, por motivos de la pandemia, de las medidas de seguridad, no pudimos realizar viajes de campo ni pudimos ir a hablar con las mujeres, etcétera. Entonces, para hacer un análisis de la infraestructura de la zona, lo que utilizamos en el equipo fue un dron. Entonces pudimos evaluar el entorno urbano mediante el uso de un dron, analizando, por ejemplo, temas de banquetas, infraestructura verde, drenaje, cruces, seguridad, entre otras cosas. Y en tercer lugar, otra metodología que utilizamos fueron entrevistas telefónicas con las mujeres del polígono. Como les comentaba, no pudimos hablar con ellas de manera presencial, en persona, pero pudimos hablar con ellas de forma telefónica. El tema de las entrevistas telefónicas, de hecho, ayer compañeras de la Alianza presentaron una profundización de las entrevistas telefónicas justo en la mesa igual de inmovilidad y cotidiana y género. Entonces, aquí voy a retomar un poco eso, pero voy a hablar más del proyecto en general y los aprendizajes que tuvimos en el proyecto. De forma específica, entrevistamos a 40 mujeres habitantes del polígono y aquí buscábamos obtener información sobre la caracterización de sus viajes, las problemáticas que ellas tenían en su movilidad y sus experiencias al desplazarse, ¿no? En temas de accesibilidad, de seguridad, comodidad, etc. Esta información nos permitió entender cuáles eran las zonas prioritarias de la zona y además cuáles eran las problemáticas principales, ¿no? ¿Qué elementos se deberían estar atendiendo para mejorar la movilidad local del polígono en específico? Entonces, ya hablando con las mujeres, haciendo los análisis que les comentaba, identificamos algunas problemáticas divididas en 3 temas principales, que eran seguridad personal, seguridad vial y accesibilidad. En cuanto a seguridad personal, las mujeres nos comentaban, que obviamente había una percepción de inseguridad y también había en la zona violencia de género, ¿no? Acoso sobre todo. Entonces, por ejemplo, el análisis y las entrevistas nos llevaron a entender, por ejemplo, que había una baja iluminación en la zona, había muy pocas personas en la calle, también se da que afuera de algunos espacios, por ejemplo, tiendas de 24 horas donde venden alcohol, envases de transporte o talleres mecánicos, se aglomeran hombres, ¿no? Lo que genera que las mujeres se sientan inseguras al desplazarse por la zona. Entre otras lecciones que identificamos, nos permitió ver que algunas de las consecuencias que generaban era, por ejemplo, que la sensación de inseguridad y la inseguridad que sufren las mujeres limita el horario de viaje que tienen. O sea, por ejemplo, no pueden viajar muy en la noche, o sea, cuando ya está oscuro. A veces el tiempo de viaje es más largo que el que podría ser, porque, por ejemplo, se evitan espacios muy solos o espacios donde hay aglomeraciones de hombres, entonces eso genera que los viajes puedan ser más largo.
y más largos, y también un aumento en el costo, ¿no?, de los viajes, porque muchas veces las mujeres necesitaban utilizar modos alternativos que a lo mejor pues les cuestan más dinero, como mototaxis, bicitaxis, etcétera. Esto en cuanto a seguridad personal. En cuanto a seguridad vial, las mujeres nos comentaron, y bueno, el análisis que hicimos nos permitió ver que habían intersecciones inseguras en la zona, también que habían altas velocidades en las vialidades primarias y la existencia de infraestructura deficiente, tanto en calidad como en cantidad. Entonces, por ejemplo, nos comentaban las mujeres que faltaba señalética, faltaban semáforos viales, cruces peatonales. También nos comentaban que no había infraestructura ciclista o que muchas veces las mujeres tampoco tenían tanto conocimiento para utilizar la bicicleta, ¿no? Esto en el caso de algunas de las mujeres. Y también nos comentaban, por ejemplo, la existencia de baches y falta de mantenimiento. Estas problemáticas lo que generaban era que las mujeres no pudieran desplazarse de manera fácil dentro del polígono, que habían altos hechos viales. También no se utiliza tanto la bicicleta, entre otros temas. Y por último, en cuanto a la accesibilidad, las mujeres nos comentaban algunos temas como la obstrucción de las banquetas. Nos comentaban, por ejemplo, que en las banquetas había basura o cascajos de construcciones, también que habían comercios que ocupaban la banqueta, lo que generaba pues dificultad para desplazarse. Nos comentaron, por ejemplo, el tema de deficiencia en la calidad de las calles, en la que nos dijeron que hubo afectaciones en el sismo que todavía no se reparaban, entonces todo esto limitaba su movilidad, entre otros temas, y esto generó, por ejemplo, lo que les comentaba también, un aumento en el costo de los viajes por usar modos alternativos, aumento en el tiempo para poder acceder a ciertos lugares y necesidad de ayuda a acceder en este caso al centro de transferencia modal, ¿no?, que también era un tema sobre todo para personas adultas mayores, personas con discapacidad o mujeres que llevan carriolas o carritos, entre otras cosas. A partir de las problemáticas que se identificaron, también en conjunto con las propuestas que incluso nos hacían las mujeres y que hablamos con ellas en las entrevistas, así como la experiencia previa del equipo y una revisión de buenas prácticas que hicimos, identificamos algunas medidas que podrían potencialmente ayudar a mejorar las problemáticas detectadas. Estas medidas, están divididas en dos temas. Uno eran intervenciones de infraestructura y el otro en estrategias de participación ciudadana. Las intervenciones de infraestructura son, por ejemplo, temas como instalar rampas en las banquetas, ampliaciones de banquetas para poder moverse con mayor facilidad, mantenimiento vial, mejora de alumbrado público para mejorar también la percepción de inseguridad y implementación de mobiliario urbano, ¿no? Esto fue con lo que nos comentaron en este tema. Y también otros temas que identificamos como complementarios fueron estrategias de participación ciudadana. Por ejemplo, vigilancia vecinal, calles escolares en las que hubiera un mantenimiento y un cuidado específico para que los y las estudiantes pudieran moverse de manera fácil cerca de los colegios. Otro tema fueron autobuses escolares a pie y trenes en bicicleta, que consisten en padres o madres de familia que acompañan a estudiantes al colegio, y esto puede ser a pie o puede ser en bicicleta, para que sea más fácil moverse. Y otro tema que... Perdón, Moni, tienes 4 minutos. Gracias. Y otro tema que identificamos que identificamos como potencial medida fueron la implementación de biciescuelas para el caso de las mujeres que no usaban la bicicleta por motivos de falta de conocimiento de cómo utilizarla. Entonces, ya teniendo esto en mente, algunas lecciones aprendidas que tuvimos ya específicamente como en el desarrollo general del proyecto fueron, por ejemplo, en primer lugar, el uso de herramientas y metodologías alternativas. Esto fue necesario debido a que hicimos este proyecto dentro de un contexto muy complicado en el que todavía nos encontramos y necesitábamos seguir recabando información, ¿no? No podíamos pausar el proyecto y queríamos hacerlo como lo más exhaustivo posible. Entonces, para eso utilizamos herramientas alternativas, innovadoras y flexibles, por ejemplo, el uso del dron y las entrevistas, que fue también ir aprendiendo cómo era la mejor manera de entrevistar a las mujeres, cosa que también es un reto cuando
en ocasiones pues tienen mayores dificultades para acceder a cómo comunicarnos, ¿no? En temas de sus horarios, en temas de la tecnología que se necesitaba. Por eso, bueno, al final lo hicimos de manera telefónica, pero ese fue un aprendizaje que tuvimos. Otro aprendizaje que tuvimos fue la importancia de proponer soluciones complementarias. Esto es muy importante en el tema de la movilidad local, porque efectivamente la infraestructura es clave para que las personas puedan moverse, pero además de la infraestructura que es necesaria, identificamos que debe estar acompañada de estrategias de participación que además motiven un cambio en el comportamiento de las personas para que se fomente el uso del espacio público. Entonces, eso fue un tema que aprendimos. Y finalmente, otro tema, clave que identificamos fue la importancia de recolectar información con personas beneficiarias, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que aprendimos fue que necesitamos utilizar metodologías mixtas cuando queremos recabar información y queremos hacer soluciones. Entonces, aquí nos permitió pues entender de forma comprensiva qué se necesitaba y cuál era la problemática. Por ejemplo, por un lado, analizamos información secundaria, que pues nos permitió entender el panorama general, hicimos el análisis de la infraestructura para entender cómo se encontraba la situación, pero por otro lado, fue clave hablar directamente con la población, ¿no? Entender cuáles son sus retos a profundidad y también entenderlos desde la diversidad de la población. Esto es clave. O sea, por ejemplo, necesitamos involucrar a grupos con distintas características, que en este caso nos enfocamos en mujeres y niñas de distintas edades, para entender cómo sus necesidades de movilidad diferenciadas. Esto es esencial, ya que, pues, como sabemos, las políticas públicas tienden a diseñarse e implementarse como soluciones neutras, ¿no? Bueno, esto ha ido cambiando con el tiempo, pero de forma general son soluciones neutras. Esto quiere decir que se enfocan en un individuo genérico. Y como sabemos, pues la población no somos individuos genéricos, ¿no? Tenemos retos y necesidades diferenciadas en este caso, movilidad, pero bueno, en general tenemos retos y necesidades diferenciadas. Y perdón, Mónica, te queda un minuto. Sí, gracias. Y como sabemos que pues deberían ser soluciones que atiendan a las distintas poblaciones, tenemos que hacer un análisis y entender las diferencias desde el género, edad, condición socioeconómica, etnia y si las personas tienen una discapacidad, entre otras cosas. Entonces, esto es clave para que podamos entender las problemáticas y desarrollar soluciones que sean adecuadas e incluyentes para atender las necesidades de la población y utilizar este tipo de metodologías participativas fue un elemento clave en este proyecto para que pudiéramos entender sus problemáticas. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Bueno, pues ahora tenemos la participación de Margarita Nanacatzin Romero Vázquez. Su ponencia se titula El viaje en el transporte público concesionado. Experiencias territoriales en Milpa Alta en el 2020. Les voy a hablar justo de las experiencias territoriales de la alcaldía de Milpa Alta, que se encuentra al suroriente de la Ciudad de México, está pegadita a la alcaldía de Tláhuac y Xochimilco. Y me interesa que tengan como presente este mapa porque justo la investigación que yo realicé se centra en el poblado de Santana Tlacotenco, que en su pantalla ven con el número 3, ¿no? Es importante esto porque no había una comunicación directa, ¿no? Y se tenía que pasar hacia Villa Milpa Alta para poder salir de la alcaldía. Con la ruta de estudio que yo analicé, ya no se hacen estos viajes y ya no hay un transbordo, sino son viajes directos hacia el sistema de transporte colectivo que tiene más cercano a la alcaldía de Milpa Alta, que es el Metro Tláhuac. La que sigue, por favor. En esta imagen es muy claro cómo se concentran la diversidad de transportes en la Ciudad de México y cómo la alcaldía de Milpa Alta, Magdalena Contreras y Coajimalpa solamente tienen acceso a la red de transporte de pasajeros o M1, ¿no? A diferencia de otras alcaldías como Coyoacán, en contraste, que tiene todos los sistemas de transporte, ¿no? En este mapa no está incluido Ecobici, pero tienen metro, metrobús, el RTP y también el transporte eléctrico, ya sea trolebús o tren ligero. Entonces, es
un problema para la alcaldía de Milpalta acceder a otro tipo de transportes. Justo la ruta de estudio hace que se acerquen de manera mucho más directa a el Metro Tláhuac, que tiene un recorrido de más o menos 1 hora y son 17 kilómetros, ¿no? La investigación entonces, la que sigue por favor, se centró en 3 elementos importantes, ¿no? A partir de la movilidad, de entender cómo se mueven hombres y mujeres, ver cuál es la diferencia de género, si hay una diferencia en cómo se vive la ciudad, ¿no? Es decir, a los lugares de destino a los que llegan estas personas entrevistadas y cómo se vive el lugar en donde habitan, ¿no? Al que yo denomino rururbano. La categoría no es nueva, pero me parece pertinente porque justo estos espacios han sido poco estudiados. Y la Ciudad de México siempre se piensa como estos temas cosmopolitas, urbanos, ¿no? En donde todo está perfectamente trazado y se dejan otros espacios que siguen siendo parte de la Ciudad de México y que perviven elementos rurales, pero no solamente es la combinación de elementos rurales y urbanos, ¿no? Sino el intercambio que existe entre estos espacios, en este caso mediante la movilidad, es decir, cómo se vive un espacio urbano y cómo se vive un espacio urbano. También, por otro lado, se prevé un planteamiento que plantea Andrea Gutiérrez, que es sobre el previaje, es decir, cómo nos preparamos para viajar, cómo viajamos, qué hacemos dentro del transporte público, y ella dice que el posviaje, es decir, el lugar de llegada. Yo incluyo aquí el retorno, que es regresar a este lugar urbano, y mediante estas 3 categorías importantes, ¿no? Que es ciudad, el mundo rural y el género. Esta investigación se hizo, la que sigue, por favor, a partir de una metodología cualitativa que tuvo como bases entrevistas semiestructuradas con 3 hombres y 3 mujeres. Las 2 mujeres es Rosario, que tiene 30 años, Estefanía también tenía 30 años en ese momento, y Mercedes, de aproximadamente 50 años. La contraparte masculina también intentó tener el mismo rango de edad, los 2 hombres, Israel, de 32 años, Eduardo de 30, y Edmundo es un poco más grande que Mercedes porque es un adulto mayor, tiene más de 60 años. Entonces, a partir de estas entrevistas semiestructuradas, se planteó a estos hombres y mujeres que me describieran sus viajes a partir de estos 4 momentos, ¿no? Y también se acompañó de que me expresaran mediante sus dibujos cómo entendían la ruta, con la intención de ver qué elementos conocían de uno y otro lugar, ¿no? Ahorita más adelante se van a ver como los resultados. Aparte de esto, se recurrió a observación participante, a un registro etnográfico, y se hizo una etnografía móvil de viaje o en acompañamiento, es decir, se acompañó a una mujer dentro de su viaje desde Santana Tlacotenco hasta su lugar de trabajo. La que sigue, por favor. La ruta, ya ahora sí entrando un poco más en materia en el estudio, está desde Santana Tlacotenco hacia el Metro Tláhuac, ¿no? Los colores van desde digamos que la parte más urbana hacia la parte más urbanizada, en este caso hacia el Metro Tláhuac. Como les decía, es una ruta de 17 kilómetros que tiene como un tiempo de duración entre 1 hora, 1 hora 15, 20 minutos. Ahora sí, para entrar ya más de lleno, en la siguiente, por favor, a partir de esta investigación de las entrevistas semiestructuradas, la etnografía de viaje y todos estos elementos, la que sigue, por favor, se realicé algo que denominé mapa de experiencia de viaje. Esta idea surgió para tener una idea como mucho más clara y mucho más móvil de cómo se mueven estos hombres y mujeres desde una perspectiva comparada con estos elementos que les decía yo al principio, ¿no? El género, el campo, la movilidad y la percepción. Entonces, digamos que toda esta información recabada se terminó de aterrizar en estos mapas de experiencia de viaje que están constituidos un poco a partir de la idea del Customer Mapper Journal, que tiene que ver como con el marketing y la experiencia de los compradores, ¿no? Aquí va a ser la experiencia de los viajeros y viajeras, y también un poco retomando los planteamientos que hizo Paula Soto en un estudio que hizo en 2019 con la CETRAM. Entonces, para tratar de hacer un poquito más ágil la presentación, les voy a ir explicando la simbología conforme vaya presentándoles los mapas. Los que sigue, por favor. Entonces, el primer momento del viaje es el previaje, es decir, cómo estos hombres y mujeres se preparan para viajar.
La primera diferencia clara que tenemos es el motivo, que ya hacían alusión las otras participantes, que las mujeres viajamos por diferentes motivos, ¿no? Si se dan cuenta, del lado de los hombres, hay dos credenciales que se refieren más como que a la parte laboral. Sus motivos de viaje son el trabajo. Uno de ellos es el ocio, que es el adulto mayor. Y en el caso de las mujeres, unas van a trabajar, otras va a trabajar, va a la escuela y otra más va al cuidado, que es esta crucecita, ¿no? Por otro lado, ¿cuáles son los objetos que llevan, ¿no? Los hombres llevan una mochila o solo audífonos o la cartera, mientras las mujeres, particularmente Rosario, esta mujer que acompaña en la etnografía de viaje, viajaba con 2 bolsas de ropa porque las lavaba dentro de su trabajo. Ella es una persona que se dedica al servicio doméstico, entonces con permiso de su jefa lava la ropa porque en su lugar de origen, que es Santana Tlacotenco, también tiene carestía de este servicio. Entonces, como se ve, ¿no? También hay una diferencia entre la cantidad de objetos que se llevan y también en los momentos y en los horarios de los viajes. Todas las mujeres salen por la mañana y 2 hombres salen por la mañana y 1 por la tarde. De igual forma, todos los hombres viajan siempre solos, mientras que las mujeres viajan a veces solas, a veces con otras mujeres, sobre todo Mercedes, que es esta mujer de más de 50 años, y Rosario viaja a veces con su hijo, ¿no? Por temas que ya habíamos dicho, no solamente laborales, sino también de cuidado. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cómo viven este viaje de Santana Tlacotenco hacia el Metro Tláhuac, ¿no? Hay elementos en común que tienen hombres y mujeres. Uno que es muy importante de destacar es que ambos, hombres y mujeres, duermen dentro del transporte público. Y esta actividad, más que una diferencia de género, tiene que ver con el lugar que ocupa la alcaldía de Milpalta con el resto de la Ciudad de México, en donde los viajes en promedio son mayores de 2 horas. Entonces, el transporte público se vuelve una extensión del hogar para hombres y mujeres, ¿no? En este caso, ninguno de los entrevistados refirió que comían o que arreglaban a sus hijos o hijas, pero dentro de las etnografías y dentro de la observación participante, sí se pudo observar al menos a una mujer que terminaba de arreglar a su hijo, ¿no? Y otro elemento importante que tiene que ver también con los aspectos territoriales es que, sobre todo en el caso de las mujeres, cuando se encuentran a otras personas, sí hay una interacción con ellas, cosas que no sucede tanto en el mundo urbano, ¿no? No es que no exista en su totalidad, pero en el mundo urbano es más fácil como esta interacción de cara a cara con los vecinos que se conocen, ¿no? Después está la relación con cómo se sienten dentro del viaje, en particular con los actores en tránsito, que son estas personas que viajan en el transporte público, yo las denomino así, pero no tienen como finalidad el viaje, sino una finalidad comercial. Son estas personas que se venden a ofrecer productos, a cantar, etc., ¿no? En la observación que se realizó durante esta investigación solo se observaron hombres, pero también hay mujeres, ¿no? Y es algo que tendría que explorarse un poquito más. Los hombres se sienten, 1, con miedo y a 2 les parecen indiferentes, ¿no? Y las mujeres también se sienten, una le agrada estar como que estas personas se suban a los camiones, a una también le da miedo y le da inseguridad, y a la otra le es indiferente. De ahí hay como diferencia entre el tiempo de espera, la velocidad, si utilizan los celulares los choferes, y la interacción que hay entre choferes y estos actores en tránsito y la percepción que tienen los hombres y mujeres al respecto, ¿no? La mayoría de hombres y mujeres son indiferentes sobre eso, pero sí les molesta que los choferes utilicen el celular. Y sobre el recorrido y la experiencia del viaje ya como tal, las mujeres tienen más como agrado sobre el viaje que los hombres, ¿no? Y sobre el tiempo de espera es importante resaltar que las mujeres a 2 les parece mejor, ¿no? Tomando en cuenta esto que les expliqué al principio de que ya no se van hacia otro lugar y hacen un transbordo, sino que es un viaje directo, aunque en el tiempo quizás sea más o menos lo mismo, ¿no? Margarita, la que sigue, por favor. Tienes 4 minutos. Ok. Bueno, en el posviaje se ve también, ¿no? Las mujeres conocen solamente los caminos, es decir, sus lugares de destino los conocen poco, a diferencia de los hombres. Las mujeres conocen más lo que tiene que ver con el supermercado, es decir, otra vez con temas de cuidado. Y digamos que en general hombres y mujeres tienen una percepción sobre el espacio como con mayores servicios,
más ruidoso y más inseguro, ¿no? Aquí en el caso de las mujeres no hay una respuesta clara, solo una se siente insegura, las otras dos no respondieron sobre eso, pero también tiene que ver con qué tanto conocen del espacio, ¿no? En el caso de los servicios sucede lo mismo, no pueden decir si hay o menos servicios porque solamente conocen el recorrido del transporte público a su trabajo, ¿no? La que sigue, por favor. El retorno, ya es decir, ¿qué hacen regresando de estos viajes? Para empezar, regresan en horarios diferenciados, las mujeres regresan por la tarde, los hombres regresan tarde, noche y por la mañana, porque uno de los entrevistados trabaja por la noche. Y otro elemento importante a resaltar es que todos los hombres refieren que en sus casas regresan a hacer necesidades básicas, ¿no? A dormir, a comer, etcétera, ¿no? Las mujeres no es que no lo hagamos, pero en particular estas tres mujeres no hacen referencia a eso, ¿no? Ya también se decía en las ponencias anteriores. El trabajo sigue siendo el hogar, sigue siendo otro lugar de trabajo. Entonces ellas hacen referencia a que hacen actividades domésticas y actividades de cuidado, cuidar a sus hijos o nietos, ¿no? Solo un hombre hizo referencia a que jugaba con su hija, y hago énfasis en que jugaba, porque si bien el juego es un tema de cuidado, él no hizo referencia tan claro como las mujeres en el sentido de bañarlas, cambiarlas, prepararlas para otro día, para sus actividades, ¿no? Entonces no hay esta asociación de que el hogar para los hombres sea un lugar de trabajo, el hogar para los hombres es un lugar de descanso. En cambio, para las mujeres sigue extendiéndose ese hogar como un lugar de trabajo, ¿no? La que sigue, solo por último, este es un poco el espacio para que tengan una idea de por qué es el espacio ruro-urbano y cuáles son los viajes y por qué muchos de los entrevistados, aunque no lo denote en la lámina, se dedican mucho a observar los paisajes. Gracias. Gracias, Margarita. Bueno, me disculpo porque olvidé leer su semblanza. Voy a leer la semblanza de Margarita Nanakatzin Romero Vázquez. Es maestra en estudios regionales en el Instituto Dr. José María Luis Mora, con la investigación Encrucijadas de movilidad bajo una mirada de género. Análisis de experiencias territoriales en 2 rutas de transporte, Milpa Alta 2016 a 2020. Es licenciada en estudios latinoamericanos por la UNAM y ha participado como ponente en seminarios y congresos locales e internacionales en temáticas de trata de personas, medio ambiente, género y movilidad. Ha colaborado como asistente de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Autónoma Metropolitana en tópicos de educación, movimientos estudiantiles, asistencia pública en México durante el siglo XX. Se desempeñó como docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bien. Pues vayamos con nuestra cuarta participante hoy, que es Ana María Martínez Ordóñez. Ella es licenciada en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario de Bogotá, con experiencia en cuestiones territoriales, indígenas y de género. Ha sido coordinadora de investigación y desarrollo en el Instituto de Recursos Mundiales, participando en proyectos de movilidad urbana, género y equidad, además de apoyar de manera transversal el desarrollo de investigaciones en temas medioambientales con una perspectiva social. Ha tomado varios cursos sobre género y derechos de las mujeres y actualmente estudia la maestría en antropología de la UNAM. Adelante, Ana María. Gracias. Buen día. ¿Se ve la pantalla? Sí, bien. Este día voy a presentarles un proyecto que realizamos en 2019, se llama Mapeando Santiago en República Dominicana, pero especialmente tratando de extraer las reflexiones metodológicas más que todo de lo que puede derivarse, ¿no? Viendo que al final, pues lo que nos acomuna es esta preocupación de cómo incluir esta perspectiva de género en los temas de movilidad urbana. Y bueno, los temas urbanos en general. Entonces, para contextualizar este proyecto, se llevó a cabo en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Esta es una ciudad de un poco más de 1 millón de habitantes. Queda al norte de República Dominicana, no en el mar directamente, sino en un valle atravesado por el río Yaque. Es la segunda ciudad más grande de todo este país, después de Santo Domingo, y se caracteriza principalmente por el sector de servicios y pues también por la agricultura, es un territorio fértil.
Especialmente aquí se dan unas fuertes dinámicas de violencia de género y de acoso hacia las mujeres en términos generales, pero es un tema que no ha tomado mucha relevancia. Creo que es importante en todo esto ver también cuál es nuestro bagaje cultural que hace que consideremos ciertas prácticas violentas o no. Entonces, este proyecto en cuestión tenía un objetivo muy claro y es generar datos de los servicios de transporte público para mejorar la planeación de la movilidad, ¿no? Como sabemos, según la calidad que tengan los datos, también vamos a poder obtener de alguna manera unas políticas públicas o una promoción de ideas nuevas y una planeación urbana más específica acorde con las necesidades. Entonces, surge como la colaboración de estas diferentes organizaciones, el Banco Interamericano de Desarrollo, Mastercard, el Instituto de Recursos Mundiales, que es donde estamos, el MIT y la Universidad de Columbia. Y lo interesante es que al final todo esto genera un proyecto que aunque busca generar datos en concreto de manera participativa, termina teniendo unas aristas muy distintas que permiten ver cómo en proyectos urbanos en general podemos incluir esta perspectiva, que a veces el reto no es solamente generar proyectos específicamente enfocados al género, sino cómo incluirla en proyectos que ya existen, ¿no? Entonces, vale aclarar que en esta ciudad, Santiago de los Caballeros, no existen autobuses o camiones, tampoco existe metro, tampoco existen sistemas de BRT. Existen los conchos, así se llaman, y son automóviles particulares, pero por los cuales se paga el pasaje, ¿no? Cada uno de los puestos pagas tu pasaje y existen unas rutas determinadas. Por supuesto, es un sistema con bajo nivel de formalización, donde, por supuesto, existen concesionamientos dados por el gobierno local a los privados, pero pese a que existen unas rutas, no hay suficientes datos ni información pública y accesible para las personas que quieran transportarse y que lleguen nuevas a la ciudad, por ejemplo. Entonces, esto es clave si entendemos a la movilidad como una manera de acceder a lo que nos brinda la ciudad. Y justo la manera de integrar esto es desde una perspectiva también de datos abiertos y de procurar entender a la tecnología como algo que nos permita participar de manera más activa en la toma de decisiones, ¿no? No centralizando la producción del conocimiento, sino por el contrario, descentralizándola y haciendo usos de herramientas digitales que todos tenemos a la mano para generar datos y a su vez nutrir la planeación urbana. Entonces, estos mapeos de rutas de transporte se han dado en diferentes ciudades del mundo y principalmente con el apoyo de personas voluntarias que mapean los servicios de transporte con sus celulares. Y justo esta era la primera metodología que se desarrolló en el proyecto. El mapeo de las rutas con el apoyo de varios colaboradores, más que todo estudiantes, colaboradoras y colaboradores, ¿no? Se mapearon 28 rutas de transporte y se construyó este mapa. Este mapa es un primer, bueno, es un gran saque de cómo son los servicios de transporte en la ciudad. Este mapa no existía, la información no se encontraba en ningún lugar, solo de alguna manera en los registros de gobierno y las personas que normalmente pues toman los servicios de transporte. A su vez, esta información se procesó en este formato GTFS y se subió a la plataforma Google Maps. Actualmente ya se puede consultar en Google Maps esto. Es interesante porque tal vez en ciudades grandes como la Ciudad de México o Guadalajara, pues ya se ha normalizado que podemos buscar en Google Maps cómo llegar de un lugar a otro, ¿no? Pero aquí no. Incluso en estas ciudades grandes que mencionamos, pues tampoco están mapeados todos los servicios de transporte. Es un reto tratar de mapear servicios menos formalizados. Pero de la mano con esto, se desarrolló un mapeo complementario, participativo del espacio público como tal, entendiendo la experiencia de viaje no solo cuando estamos a bordo del camión, del metro, del tren, lo que sea, sino también en nuestro caminar. Y un poco es lo que mencionaba ahora Margarita con el previaje, el posviaje y demás, ¿no? Es toda una experiencia completa. Y al final, pues esto se complementó también con una encuesta virtual a las personas. Entonces nos vamos a enfocar más en este punto 2, que es el mapeo participativo, que se llevó a cabo a través de 2 metodologías principalmente.
Por una parte, una auditoría de seguridad y accesibilidad y por otra, unos grupos focales andantes. Como mencionaban también las compañeras, es clave tener esta cercanía con las personas, ¿no? Y especialmente con las personas que están en el territorio y son las personas más sapientes sobre su contexto. Y eso es algo también que podemos hablar más adelante, ¿no? Por esto mismo se realizó, las dos metodologías se realizaron directamente en campo, y partiendo de dos preguntas. Por una parte, ¿cómo la infraestructura o el espacio construido condiciona el comportamiento que tenemos, especialmente el comportamiento de movilidad? Y por otro lado, ¿cómo nuestras características personales, identitarias o no, y culturales, en fin, todo el contexto y el bagaje del que hacemos parte, condicionan nuestra percepción del espacio y nuestra experiencia, ¿no? Entonces, esta fue un poco la idea de nutrir estos datos de transporte de la diapositiva anterior, ¿no? Tenemos un mapa plano, pero también cómo lo vivimos nosotros de muchas otras maneras. Obviamente desde un marco de considerar a la movilidad en sí misma, más allá del transporte público, y del espacio como algo no neutral, algo que está atravesado también por lógicas de poder de diferente índole. Entonces, la primera fue la auditoría de seguridad y accesibilidad. Esta fue una propuesta de procesamiento de imágenes tomadas a nivel de calle con una aplicación que se llama Mapillary y que es muy interesante, es abierta y permite subir a la nube, realmente, bueno, a la web, podemos decirlo así, imágenes georreferenciadas de los lugares. Entonces, es una manera de recoger información y de generar datos de manera gratuita y de manera desconcentrada, ¿no? Cualquiera que tenga un teléfono inteligente puede descargarla y puede de alguna forma tomar las fotos y subirlas. Y la idea fue mapear unas rutas de transporte, o sea, de las 28 que se mapearon antes, aquí se consideraron 8, en las cuales se tomaron fotos cada 100 metros de todo el territorio alrededor de la ruta de transporte. Estas se capturaron y se analizaron con base en unos criterios que ya les vamos a mostrar, y estos son los chicos y chicas voluntarios que nos apoyaron en el procesamiento de estas fotos. Entonces, esta imagen aquí de la izquierda es cómo salen las fotos en la página, ¿no? Georreferenciadas específicamente, y lo que utilizamos fue un cuestionario o pues una serie de indicadores que inicialmente eran 60 indicadores, ¿no? Midiendo lo que ya mencionaban también las compañeras, seguridad, accesibilidad, comodidad, en fin, todas las condiciones que se pueden tener en cuenta con perspectiva de género, pero también con una perspectiva más amplia de uso y aprovechamiento del espacio. Es interesante aquí que de un cuestionario, de una batería de 60 indicadores, quedamos con 24, porque de alguna forma vimos que era muy complejo para lo que se quería hacer y también que necesitamos necesariamente el apoyo de las personas que conocen el lugar, de los chicos y chicas que apoyaron este procesamiento, para determinar qué constituye un peligro y qué no, qué es prioritario y qué no, según el contexto. Esa fue la primera. Y ahora la segunda fueron estos grupos focales andantes, que al final es un poco una técnica etnográfica, pero más rápida y más express, lamentablemente, porque idealmente sería poder tener mucho más tiempo en campo y hacer las cosas a mayor profundidad, pero bueno, lo que se pudo hacer con lo que había fueron estos recorridos, 3 recorridos principalmente con mujeres, personas con discapacidad visual y líderes vecinales de una zona periférica de la ciudad. De aquí es interesante notar que hubo de alguna forma casi paridad de género, de sexo en estos grupos focales, y que se hicieron estos recorridos comentados también con el apoyo de esta misma aplicación, tratando de grabar lo que las personas iban identificando a lo largo de los recorridos. Entonces, para hacerlo más claro, el primer recorrido con las mujeres se realizó, aquí está en la esquina superior derecha el mapa del recorrido que hicimos, recorridos menores a 2 kilómetros que no fueran tan agotadores para grupos de personas idealmente menores a 10, ¿no? Pero en los que se puede ir identificando qué sentimos. Perdón, quedan 5 minutos. Gracias. ¿Qué sentimos en el territorio y con lo que está sucediendo? Por ejemplo, esta imagen que está en la mitad es justo un momento en el que estamos atravesando una esquina donde hay muchos hombres sentados
platicando y, no sé, simplemente están conversando ellos, pero la percepción después de que salimos de la esquina, pues fue de peligro, ¿no? De alguna manera, solo la presencia de ciertos actores o de ciertos elementos en el territorio genera ya algo, y también depende, es de día, es de noche, en qué condiciones se encuentra. Entonces, por ejemplo, aquí nos cuenta una de ellas que en la noche obviamente es más complejo y que muchas veces se restringe la posibilidad de acceso de movimiento por el miedo a salir a la calle. Aquí vimos con ellas, por ejemplo, que también las cámaras de vigilancia, no, para ellas, por supuesto, no generan mayor impacto en el mejoramiento de las condiciones de seguridad, ¿no?, de la calle. También hicimos ejercicios de cartografía participativa aquí, identificando otras zonas o las percepciones que tenían en ciertos lugares. El segundo grupo fue con estas personas con discapacidad visual, hacían parte de una organización, y lo más interesante es que yo creo que eran las personas más conscientes de su espacio alrededor, ¿no? Entonces ellos perfectamente con el olor, con la sensación del suelo, con el ruido, podían identificar dónde estaban y qué había, memorizaban justo las calles. Por ejemplo, este es un mapa que utilizan ellos para ubicarse en la ciudad y aprender a tomar las rutas de transporte solos. Ellos toman el concho solos. Y es muy interesante ver cómo ellos, pese a que están muy bien capacitados en cómo moverse, también tienen que enfrentar retos importantes, sobre todo con obstáculos en la calle. Y por último, en este barrio periférico encontramos que hay problemas mucho más grandes, ¿no? O sea, al final la movilidad es la punta del iceberg para poder entender más allá toda la carencia de servicios que puede existir. Entonces, por ejemplo, hay un grave problema con el sistema de drenaje de la ciudad porque causa unas inundaciones tremendas y están en este proceso de formalización del barrio para tener servicios públicos. Al final de cuentas, sacamos también unas recomendaciones, como mostraba Mónica hace un rato, de infraestructura muy puntuales, ¿no? Hay que resolver un tema de banquetas, ¿no? O de aceras. En el mapa, por ejemplo, este salió de la auditoría. Vemos cómo hay grandes espacios, todos los puntos rojos son falta de banquetas, ¿no? Pavimentación, algo mucho más sencillo, pero que al final es clave. Pero también los postes de luz, como en la esquina superior derecha, que son obstáculos, también el sistema de drenaje, que es un obstáculo para caminar, o como el mantenimiento mismo es un problema. Por otro lado, como en términos de política pública es necesario abordar esto desde una perspectiva más amplia, ¿no? No solo es cómo tapamos el bache, sino cómo resolvemos el problema de raíz. Entonces, estas son unas ideas, pero yo creo que lo más interesante para cerrar es qué podemos entender de todo esto, ¿no? Por una parte, que ya está y cada vez más fuerte toda esta teoría detrás de cómo debería ser un espacio seguro y asequible para las mujeres, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa en el contexto local? ¿No? ¿Qué pasa en la realidad cotidiana de las personas que tal vez no se sienten violentadas o tal vez no se sienten inseguras, pero nosotros desde otra perspectiva así lo denominamos? Y aquí un poco el reto con la auditoría era ver si podríamos generar un índice de seguridad o caminabilidad del espacio. Y yo creo que al final no, porque todo depende de las condiciones locales, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros como autoridades para juzgar qué es bueno y qué no para las personas? Entonces aquí va el segundo punto, necesitamos participación de actores locales, ¿no? Yo creo que es clave para poder aterrizar las estrategias que tenemos y también para poder darle profundidad y más raíces, al final de cuentas, a todos los estudios y las intervenciones especialmente que se hagan. Y por último es desde dónde estamos planteando los proyectos, de investigación o de intervención, o a veces de ambas, ¿no? Estamos planteándolos desde arriba, tratando de copiar y pegar una fórmula, o estamos realmente desde abajo generando unas transformaciones o unos diagnósticos más concienzudos. Entonces yo creo que al final es importante tener siempre cierta flexibilidad cuando se plantean estas cosas para poder adaptarse a los contextos. Y es todo, muchas gracias. Ana María, gracias Ana María. Bueno, pues como nos hemos dado cuenta en esta mesa muy, muy interesante, gracias a la participación de todas ustedes, pues pudimos tener una
como una perspectiva que nos permite comparar entre lo que pasa en las ciudades y en algunos espacios en nuestro país, México, y en el caso que nos presentó Ana María, pues tenemos un país de América Latina que también nos permite comparar, ¿no? Como ya se mencionó. Es muy interesante y a mí lo que me llama la atención inmediatamente, como supongo que a muchas personas que nos están viendo y escuchando, es que sí hay una distinción a veces muy clara y muy evidente. Me acuerdo del caso de la ponencia de Margarita, en lo que tanta simbología inmediatamente nos permite ver la diferencia entre los hombres y las mujeres, ¿no? Bueno, yo no voy a hablar de más. Ahorita quiero que sepan que nos están viendo 204 personas alrededor de ellas, alrededor de ese número, y ya tenemos las preguntas. Hay muchas felicitaciones para todas. Y les voy a ir, bueno, tenemos tiempo al menos de que cada una de ustedes conteste una pregunta, y si nos diera más tiempo, pues podemos darles otra pregunta a responder. Antes de que les empiece a mencionar cuáles son las preguntas, les quiero recordar a ustedes y al público que nos acompaña que tenemos en el micrositio del Congreso un café virtual. Y ahí, si no nos diera tiempo de contestar todas las preguntas ahorita, ahí pueden ingresar a ese café virtual, y yo les pediría a nuestras ponentes, por favor, que terminando esta mesa ingresen a ese micrositio para responder si es que alguien les anotó ahí algunas preguntas, o incluso pueden ponerse de acuerdo de que si ahorita no pueden, se pueden decir, bueno, nos vemos en media hora, nos vemos en una hora, yo te contesto, no sé, ustedes verán. Por favor, no olviden ese café virtual. Entonces, si me permiten, voy a ir al espacio de las preguntas y les voy a ir diciendo. Bueno, ya llegamos a 215 asistentes hasta ahorita. Tenemos una pregunta para Nanakatsi. Si nos podrías contar más sobre cómo hiciste la etnografía. ¿Contesto o haces todas las preguntas? Ok. Supongo que se refiere a la etnografía móvil. Pues primero fue el acercamiento hacia la entrevistada, hacer la entrevista, hacerle el dibujo y después solicitarle si podía acompañarla en su viaje, ¿no? Ella me dijo que sí, y es literal es una técnica que Paula Girona ha hecho, y es como la que ha dado muchos fundamentos metodológicos al respecto, pero es acompañar, en términos muy prácticos, acompañar a la persona y estar a un lado de ella como literal, como una compañía. Entonces, a partir de eso se tiene como una idea previa de qué es lo que se tiene que observar, como cualquier otra etnografía, ¿no? Entonces, ella, no salí con ella desde su casa, sino desde donde salía el camión, ¿no? Ella me dijo, yo te veo ahí, y uno tiene que ser accesible a lo que nos ofrecen los actores y actoras. Entonces, una vez ahí, se emprendió el viaje. Ella me decía en la entrevista que a veces ella se dormía, y efectivamente ella se durmió a ratos, ¿no? Entonces, ver cuáles son las interacciones que se hacen, cómo vive su viaje, ¿no? Rosario, por ejemplo, se sube al metro y todo el tiempo va pegado a la puerta, una cosa que no se ve tanto en la ponencia, y a lo mejor un poco en mi tesis un poquito más, pero es una mujer que todo el tiempo tiene como miedo de estar caminando en el espacio, ¿no? Iba con sus bolsas y ella siempre cedía el lugar hacia los transeúntes, y a ella nunca se lo cedía, ¿no? O sea, iban en el camino y ella se tenía que hacer a un lado para que el resto de las personas pasaran. Y es eso, es ir acompañando a una persona e ir viendo con el registro previo que ya tenía de ver cómo vive su viaje, qué es lo que hace, qué conoce de ese espacio, qué no, ¿no? Y en el camino quizá hacer unas preguntas sobre su recorrido, ¿no? Y ella incluso te va diciendo, te van marcando, pues aquí camino tales cuadras, me regreso de esta forma, ¿no? Muy amablemente me dijo cómo regresarme, como que todos estos elementos, pero sí es tener muy claro en esta etnografía de acompañamiento qué es lo que se tiene que observar, ¿no? Y se depende mucho, pues, de lo que el actor, o en este caso la actora, permite hacerte con eso. Espero haber un poco respondido. Bien, para Margarita nos piden, por favor, si puede proporcionar un correo de contacto para que le puedan escribir directamente a su correo más adelante. Es que no me acuerdo si en la presentación estaba tu correo, pero si no lo puedes mencionar, por favor, y ahorita lo anotarán quienes estén interesados e interesadas. Sí, no estaba en la presentación. Es margarita.gonzalez
n.rov@gmail.com. Gracias. Para Mónica Vierna, ¿qué tanta renuencia hubo por parte de las participantes a ser entrevistadas por teléfono? Gracias. Bueno, pues, la verdad es que contactamos a muchas mujeres, algunas fueron muy abiertas, la verdad. Una de las ventajas también de hablar por teléfono es la flexibilidad de horarios. Ahí el reto fue que, pues, como al ser más flexible, pues sí habían entrevistas que podían ser ya muy noche los fines de semana, pero creo que por una parte, a pesar de ser a lo mejor un poco menos de cara a cara la entrevista, le permite mucha flexibilidad a las mujeres, y creo que en ese caso pudo, pues, darnos la oportunidad de hablar con muchas, bueno, con bastantes de ellas, ¿no? Que fueron 40. Entonces, creo que hubo de las dos cosas por un lado, como juego de los dos lados. Entonces, creo que la verdad, en general, es una experiencia muy interesante hacer entrevistas en un proyecto en este contexto, ¿no? Siempre sabemos que hacer entrevistas presenciales tiene sus ventajas, ¿no? Generas como una conexión más con las personas, pero también hablar por teléfono te da como mayor flexibilidad para la comunicación. Entonces, pues, sé que esta no fue la pregunta, pero pensando en un futuro en el que a lo mejor ya pueda haber entrevistas presenciales, creo que una combinación de entrevistas, grupos de enfoque presenciales con entrevistas telefónicas podría ser como una muy buena manera de hablar con una mayor gama de población. Esa sería mi respuesta. Bien, aquí hay una pregunta, pero no dice para cuál de las ponentes, entonces la voy a hacer y ustedes me dirán quiénes la pueden contestar. ¿Podrían indicarme la herramienta gratuita que utilizaron? Yo creo que puede ser por acá que fueron aplicaciones móviles lo que utilizamos. Se llama Mapillary, la app de tomar fotos georreferenciadas, L, Mapillary. Esta es una app desarrollada por una organización sueca y al final lo que tiene son imágenes georreferenciadas en todo el mundo. Entonces es como este Google Street View que te permite tener las fotos, o sea, caminar los lugares, pero pues este es open sourced, o que sea, puedes subir las que quieras y, en fin, incluso crear cuentas propias, eso es muy interesante, y darle el acceso a personas para subir en una nube particular todas las imágenes que quieran sacar. Y para el mapeo, en GTFS se usó una aplicación que se llama Map, y esa te permite también, pues, georreferenciar los recorridos que se hacen a bordo del camión. No sé si ustedes tienen acceso pueden escribir en el chat, por ejemplo, Ana María, ¿nos puedes escribir aquí cómo se escribe? No tienen, ¿verdad? No. Bueno, ¿alguien más quiere contestar la pregunta? ¿No? Bueno, pues siguen las felicitaciones, están muy felicitadas hoy. Ya llegamos a 225 asistentes. Y hay una pregunta para cualquiera de las ponentes. ¿Cómo los estudios de movilidad pueden superar la idea de determinismo espacial? Es decir, pensar que el mejoramiento de banquetas, colocación de postes de luz y mejoramiento de infraestructura en general pueden superar problemas de movilidad que tienen que ver más con el desarrollo urbano al abandono y la exclusión social de las periferias. ¿Quién la quiere contestar? La pueden contestar cualquiera porque eso es para todas. ¿Quieren que se los vuelva a leer porque está muy larga? Permítanme, ahí está. Dice, para cualquiera de las ponentes, buenas tardes. ¿Cómo los estudios de movilidad pueden superar la idea de determinismo espacial? Es decir, pensar que el mejoramiento de banquetas, colocación de postes de luz y mejoramiento de infraestructura en general pueden superar problemas de movilidad que tienen que ver más con el desarrollo urbano al abandono
abandono, dice, y la exclusión social de las periferias. Yo lo que creo es que más allá de ayudar a superar el determinismo espacial, o sea, creo que abonan, ¿no? Por ejemplo, en el tema de percepción de seguridad, yo lo veo mucho con el tema de iluminación, ¿no? Sabemos que la iluminación pública, la literatura lo menciona, y las mujeres y hasta una misma, ¿no? O sea, sabes que escoges una calle para transitar si hay más gente, si está bien iluminada, si está muy oscura, la verdad decides a lo mejor no tomarla. Pero entonces el incluir este tipo de elementos en nuestras intervenciones es un primer paso, ¿no? Porque sabemos que la seguridad pues, es un tema muy complejo, es un tema social, ¿no? Pero creo que más bien yo lo tomo así, también un poco hablo de donde trabajo, ¿no? Yo trabajo en una Secretaría de Infraestructura, y lo que yo puedo hacer, lo que está en mis manos, es hacer estos primeros pasos. Entonces, si en mis manos está hacer una buena banqueta que tenga iluminación, lo voy a hacer convencida de que va a ser algo que abona. Sabemos que no va a remediar por completo la situación, ¿no? O sea, no porque una calle esté bien iluminada ahora ya va a ser mucho mejor, pero al menos la percepción quizás sí mejore, ¿no? Y saber que esta percepción muchas veces es la que limita, no tanto la probabilidad real, pero que el sentirse al menos ya será un buen primer paso. ¿Alguien más? Yo considero que algo que tienen en común todas estas ponencias y que a lo mejor responde un poco esta pregunta, tiene que ver con la experiencia en este caso de viajeros y viajeras, de todas las personas que utilizan el espacio para moverse, ¿no? Ya sea caminando, en transporte público, con diferentes formas y con diferentes transportes, ¿no? Porque finalmente sí es cierto que hay lo que comentaba Mónica, ¿no? Que si vemos calles más iluminadas, nos sentimos más seguras y seguros, ¿no? Pero también tiene que ver con algo que comentaba Ana María sobre estos elementos culturales, que a lo mejor los hombres están ahí en la calle, ¿no? Y no están haciendo nada, pero las mujeres nos sentimos inseguras porque hemos aprendido a que podemos ser vulnerables frente a esa situación, ¿no? Nuestra experiencia previa, ¿no? En lo personal, o una experiencia social aprendida nos dice eso. Entonces, al preguntar hacia las personas, hombres y mujeres, ¿no? Con diferentes capacidades, con diferentes situaciones de vida, cómo viven su espacio, creo que podría ser un elemento que nos ayude a pensar cómo verdaderamente se viven esos espacios y cómo a partir de la movilidad, pensándola como una práctica social y como un cúmulo de experiencias de personas, nos hace ver que esos espacios no solamente son banquetas, que si bien es necesario tener banquetas bien construidas, ¿no? Porque es cierto que es la primera barrera que tienen muchas personas con discapacidad, ¿no? También hay que ver esas personas con discapacidad que necesitan de esas banquetas, ¿no? Porque igual hacen unas banquetas con los postes que no pueden pasar, ¿no? O hacen unas banquetas muy altas. O un niño no puede utilizar esa banqueta porque está 60 centímetros arriba y tampoco puede subir y necesita de ayuda de otra persona. Entonces, al tener estas ideas como más participativas, en donde la población se integre en pensar y que nos expliquen el espacio, cómo ellos y ellas viven el espacio, ¿no? Es como podemos entender desde diferentes áreas, desde la academia o desde política pública, cómo las personas que realmente viven esos espacios pueden mejorarlo a partir de su experiencia y nosotros solo escuchar eso, ¿no? Creo que podría ser un poco en ese sentido. Gracias, Margarita. ¿Alguien más quiere agregar algo? Yo creo que ahí también con lo que dice Margarita y con lo que decía Mónica, sí es importante ver qué pasa en los territorios específicos, ¿no? Y qué sienten las personas y cuáles son sus vivencias en concreto para poder determinar qué hacer, ¿no? En contravía de lo que menciona la pregunta del determinismo espacial. Pero también hay otro tema que menciona y es el tema de las periferias. Y tal vez ahí creo que podemos ver o entender esto, no tanto en términos de qué tan cerca o qué tan lejos o cuánto me tardo en transportarme hacia tal lugar, sino en el acceso, ¿no? Y el acceso es la capacidad de llegar cerca, qué sé yo, tener diferentes servicios cercanos, servicios de salud,
servicios de educación, tener tiendas donde comprar alimentos, tener lugares de recreación, lugares culturales, no como esa capacidad de poder situarse en lugares que brinden lo que uno pueda necesitar y más. Yo creo que ahí el tema no es tanto, y se complejiza más, ¿no? Porque no es solo de movilidad, o sea, la movilidad es el mecanismo para acceder a estas cosas, ¿no? Y al final de cuentas se trata más de unas políticas más grandes a nivel urbano, incluso los temas culturales que mencionaba Margarita, ¿no? Porque pues la expansión de las ciudades también hace que pues que estén unos más cerca y unos más lejos, tristemente, y no crece al mismo nivel o a la misma velocidad que pongan servicios públicos básicos y que haya otro tipo de servicios en los lugares que apenas se están consolidando. Entonces creo que al final es un problema más grande y es verlo así. Bien. ¿Puedo leer otras preguntas que acaban de llegar? Hay una pregunta muy interesante. Hola, sobre el uso de la bicicleta y las mujeres que desconocen su uso, ¿tiene un trasfondo social o socioeconómico? Bueno, en este caso, si quieren, contesto yo, que también hablé un poquito sobre eso exactamente. Bueno, creo que en muchos casos el desconocimiento, o sea, creo que depende mucho del contexto, ¿no? Y cada mujer tiene un motivo diferente por el que podría usar o no usar una bicicleta. En muchos casos, el desconocimiento del uso de la bicicleta puede estar también ligado a temas sociales, culturales, ¿no? Ese es un motivo por el que las mujeres no usamos la bicicleta, a lo mejor en temas, bueno, pensando en una mujer que no realiza viajes de cuidado, ¿no? En qué forma general una mujer que realiza viajes de cuidado de por sí tiene un poco una lejanía más grande a la bicicleta, ya que implica un reto adicional. Obviamente hay mujeres que realizan viajes de cuidado a la bicicleta, pero pues es una limitación, ¿no? O sea, a lo mejor vas con hijos, hijas, o haces un mandado grande que pues no es posible hacerlo en una bicicleta, entonces, bueno, es una limitación. Pero otra limitación que podría ser, ya hablando en temas sociales, culturales, es aprender desde chiquitas esta idea que a lo mejor estos estereotipos, ¿no? O sea, como esta idea de que las mujeres, o sea, que las bicicletas no son para las mujeres, que las mujeres están inseguras en las bicicletas, que a final de cuentas es una construcción y no necesariamente es la realidad, pero bueno, las mujeres se empiezan a distanciar del uso de la bicicleta y eso genera muchas veces que no aprendieron o que incluso aprendieron más chicas, pero conforme van creciendo dejan de utilizarlo, ¿no? Cuando empiezan como en la edad reproductiva ya se vuelve mucho más complicado y mucho más lejano el uso de la bicicleta en muchos casos, ¿no? Y esto, pues, como mencionaba, varía de mujer en mujer y de situación en situación, pero bueno, esa sería mi respuesta. Gracias. Y creo que también tiene que ver con que haya ciclovías en ciertos lugares, ¿no? Porque en algunos espacios no los hay. Bueno, voy a leer otra pregunta. Bueno, ya tenemos 232 asistentes. Muchas felicidades a los participantes. Quiero mencionar que en esta parte de movilidad y espacio, durante varios años de viajar en transporte público, mi forma de vestir y cambiado de rutas, todo por cuestión de seguridad. Bueno, más que una pregunta, nos cuenta alguna experiencia, ¿no? Pero aquí sí hay una pregunta. ¿En qué aspectos de las políticas? Y esta que les acabo de mencionar es de María de los Ángeles Cruz Ortiz. Hay otra pregunta. ¿En qué aspectos de las políticas públicas se debe referir y cómo hacerle para llegar y proponer que se lleve y se dé respuesta a estos problemas y necesidades sociales? ¿Quién quiere contestar? ¿La puedes repetir? Claro. ¿En qué aspectos de las políticas públicas se debe referir y cómo hacerle para llegar y proponer y promover que se lleve y se dé respuesta a estos problemas y necesidades sociales? Sí, la pregunta está un poco confusa, pero creo que lo que quiere decir es que cuando uno identifica un problema en un lugar, ¿no?
¿cómo hacer para que las autoridades correspondientes implementen ciertas políticas públicas? Y no nada más cómo hacer para que las autoridades piensen en que es necesario políticas públicas, sino necesitamos saber cómo hacérselas llegar, por ejemplo, y cómo esa necesidad que estamos nosotros identificando como público, como peatones, como usuarios de las calles, nos damos cuenta de algo y proponemos que algo se convierta en política pública, se proponga, se le tome atención por parte de las autoridades correspondientes y se ponga en marcha. Porque aquí voy a hablar un poco de mi ciudad. Yo estoy ahorita en Jalapa, Veracruz, México, en la capital del estado, y lo que ha pasado aquí hace como 2 o 3 años, y yo es lo que les quería preguntar además, y la enlazo con esta, hace como 2 o 3 años eliminaron los semáforos de varias partes de la capital. O sea, semáforos que desde mi perspectiva son importantes. Yo entiendo que hay una lógica de las autoridades de decir, los vamos a quitar para agilizar el tráfico de los autos, y aunque en Jalapa siempre ha habido desde hace mucho, de que yo me acuerdo, siempre se ha leído de que en Jalapa el peatón es primero, pues parece que primero son los automóviles, ¿no? Entonces, ahora donde yo vivo, por ejemplo, vivo en el mero centro de la ciudad, quitaron el semáforo donde se intersectan 4 calles y 3 avenidas diferentes, y cuesta mucho trabajo cruzar la calle. Digo, bueno, yo corro porque puedo correr, pero yo me imagino una viejita o a una persona con discapacidad, ¿cómo hacer? Entonces, yo me pregunto, bueno, ¿qué piensan nuestras autoridades que quitan los semáforos porque según ellos no son necesarios? No son necesarios tal vez para los autos, ¿no? Porque está el asunto del 1 por 1, entonces pasa un auto y le da, el otro tiene que seguir, eso es el 1 por 1, un auto, un auto, un auto, un auto. Pero no se piensa en las personas. Ahora ya se puso hace poco un letrero abajo del 1 por 1, el peatón es primero, pero la verdad es que los automovilistas no lo respetan. Bueno, ese es el ejemplo. Sí, yo creo que uno de los primeros pasos a lo mejor es un poco, no sé qué palabra decir, pero finalmente el movilizar todas estas causas, ¿no? Otro tipo de movilidad. A lo mejor son cosas que nosotros sabemos porque las vivimos, pero creo que la verdad a veces para que llegue al nivel de que se vuelva una política pública hay que estar presionando, ¿no? Yo lo he discutido con colegas, ¿no? Por ejemplo, el tema de seguridad vial. Hace 20 años la movilidad se pensaba de una manera, ¿no? Y gracias a todo lo que han hecho los activistas, que hoy la seguridad vial está en la Constitución, ¿no? Se está peleando por eso. Pero ha sido a base de luchar y movilizar y el recordar una y otra vez porque es importante. Y creo definitivamente con el tema de género yo lo he estado viendo así, ¿no? Que llevo un par de años trabajando en la agenda y es estar todo el tiempo reiterando y reiterando porque es importante. Y así como hoy ya nos parece imposible pensar la movilidad sin temas de seguridad vial, yo espero que en unos años no sea imposible pensar la movilidad sin pensarla desde el tema de género, tema de accesibilidad, desde otras cosas que sean transversalizadas. Entonces eso yo creo que es un primer paso, ¿no? Yo quisiera complementar también a la respuesta que dio Mónica. Creo que además de la movilización desde las personas, desde las causas, otro punto clave para esto es que al momento que las y los tomadores de decisiones de política pública están, o sea, en distintas etapas del proceso de hacer una política, de hacer una iniciativa, involucrar a la población, ¿no? O sea, entonces podemos pensar que desde el diagnóstico, desde la identificación de problemáticas, como las personas que tienen el conocimiento de primera mano de qué necesitan son las personas, hay que involucrarlas, ¿no? Y no dejarlo en el diagnóstico, sino que al momento de que vamos a diseñar la solución, a definir la solución, hay que volverlas a involucrar. Entonces, por ejemplo, en el caso que comentabas, Rocío, del tema de los semáforos, si involucramos a las personas que pues pasan por esa zona, que son peatones, peatonas, entender qué necesitan y si esta solución que estamos proponiendo también les funciona, ¿no? O sea, como para poder darles la solución que se necesita por la movilidad de los coches, pero también la movilidad de las personas que pues se desplazan por la zona. Entonces yo lo que respondería también es justo involucrar a las personas en distintas etapas y bueno, después ya del diseño,
en la etapa de evaluación, ¿no? Ya vamos a hacer una evaluación, vamos a monitorearlo, volvemos a involucrar a las personas para preguntarles si ha funcionado, si no ha funcionado y generar indicadores con base en eso. Y esa sería mi respuesta. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere agregar algo sobre esta pregunta o veo si hay más preguntas? Sí, yo quisiera también conectar con lo que mencionaban. Justo se necesita evidencia, ¿no? Evidencia de que es un problema, porque si no, pues nadie lo sabe, no interesa, ¿no? Pero cuando ya empezamos a ver, por ejemplo, este caso de los accidentes viales, pues es que es un problema real y es un problema grave que tiene impactos X, Y, Z, ¿no? De alguna forma eso nos permite, pues, posicionar los temas en la agenda y también acompañarlos de todo el empuje de los diferentes grupos o personas que estén moviendo hacia un determinado tema. Yo creo que por ahí puede ser en generar información transparente, clara, bien sostenida, que permita no solo detectar los problemas, sino también abordarlos. Y por otra parte, también el ejemplo tuyo, Rocío, creo que es muy interesante porque eso mismo se ve, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que hacen segundos pisos para los automóviles, ¿no? Y dices, pero entonces, sí, ¿cuál es la idea? ¿No? Promover el transporte público o el automóvil privado, porque además hay que pagar para poder estar en el segundo piso, ¿no? Es decir, es mucho más complicado como garantizar la coherencia de las políticas, ¿no? Y creo que ese es otro gran reto, que no se piense separada la movilidad, por ejemplo, de, qué sé yo, otras políticas de seguridad u otras políticas en términos de infraestructura, así que al final como que pueda haber una mayor articulación y entendimiento de los problemas integrados, ¿no? Bien, hay una pregunta para todas, para quien la quiera contestar. Tiene que ver con la educación vial. Preguntan que si es necesario implementarla. Sí, claro que es necesario la educación vial. O sea, el ejemplo, retomando el ejemplo que tú decías, ¿no? Sí tiene que ver con que las y los tomadores de decisiones nunca o pocas veces hacen estas partes, esta investigación y este diseño vial participativo, ¿no? Y vemos cosas tan sin sentido como lo que tú dices, de quitar semáforos en donde es vital, ¿no? Poner banquetas donde la gente no pasa, quitar el espacio donde la gente está pasando, etcétera, ¿no? Entonces, pero también tiene que ver mucho con que sí es cierto, ¿no? Dentro de la movilidad hay una jerarquía, el peatón siempre va a ser el primero, pero en términos reales, ¿no? No se hace ni desde la política pública, ni desde nosotros como peatones, como conductores, si es que utilizamos automóviles, ¿no? Desde los ciclistas, ¿no? O sea, sí hay una escala de vulnerabilidad de unos y otros actores que utilizamos el espacio público, ¿no? Pero también a veces hay cosas que no se saben y que no se repiten una y otra vez los errores, ¿no? O sea, hay lugares en México, sobre todo al interior de la República, en donde sí está un poco más habituado que el peatón tiene preferencia, ¿no? Se paran los autos y entonces dejan pasar al peatón. Pero en muchas otras ciudades, ¿no? No existe esa idea, ¿no? O los peatones no se cruzan por los cruces asignados peatonalmente, pero también eso tiene que ver con cómo están diseñados estos cruces. Si no están diseñados para que los peatones realmente los utilicen, no los van a seguir utilizando, ¿no? Entonces, creo que tiene que ser dos elementos importantes. Por un lado, sí tener una educación vial, ¿no? Conocer los derechos que tenemos como peatones, por ejemplo, los derechos y obligaciones que se tienen también como conductores, pero también que desde la política pública se entienda cómo se mueve la gente, ¿no? Por eso la necesidad de que se hagan elementos participativos, donde de verdad la población participe y haga saber a las autoridades qué es lo que para ellos funciona mejor y que no sean cosas impositivas, ¿no? Entonces, sí considero que la educación vial es necesaria siempre, pero educación vial en los diferentes órdenes de gobierno hasta llegar a la población. ¿Alguien más?
Bueno, siguen llegando las felicitaciones para todas. Dicen que es una mesa muy interesante. Ya tenemos 238 asistentes. Hay una pregunta que ya la contestamos en lo que hablamos ahorita hace un momento. Felicitaciones a las ponentes. Muchas felicidades a todas. Excelentes ponencias. Y pues ya no hay más preguntas. Solamente yo les preguntaría a ustedes si ustedes quieren hacer una pregunta entre ustedes, entonces nos gustaría escucharles. Y si no, pues nos diríamos adiós. Pero si alguna de ustedes le quiere preguntar a alguien de ustedes, aquí entre ponentes sería interesante, si lo consideran necesario, ¿no? Yo sí quisiera hacer una pregunta tal vez a todas, ¿no? Porque es muy interesante cómo cada una trajo, tenemos el mismo problema, digamos, en lugares distintos, pero cada una con una aproximación diferente en términos metodológicos. Entonces, me parecería muy interesante que nos contaran qué ventajas o desventajas vieron en las metodologías que utilizaron. Por ejemplo, yo voy a hablar de las encuestas origen-destino, que, por ejemplo, algo que yo me encontré, el tema, y va a ser, o sea, sé que va a ser un tema, cuando ya se analice la encuesta origen-destino que se está levantando ahorita, tenemos, ya no me acuerdo cuántas categorías quedaron, pero son bastantes, son más que las que tradicionalmente es trabajo, escuela, ocio. Entonces, eso al momento de analizar los datos, por eso hacía mucho hincapié, que no solo es incluir esto en las preguntas, sino el cómo se interpretan y se comunican estos resultados. Entonces, el análisis mismo, ¿no?, de estos datos. También algo que me encontré es que la misma encuesta, como per se, era un instrumento que invisibilizaba, ¿no?, los viajes de la mujer si solamente tienes estas pocas categorías. Entonces, esa fue como una de las complicaciones, pero bueno, estoy muy emocionada por ver qué resulta de la encuesta y cómo vamos a poder trabajar con todos estos datos. Si quieren también les contesto. Bueno, en el caso específicamente de las entrevistas, entre las metodologías que utilizamos, creo que una de las ventajas que tuvimos, bueno, además que fueron entrevistas telefónicas, ¿no? O sea, una de las ventajas, que era lo que les comentaba, fue la flexibilidad de poder hablar con las mujeres en distintos momentos del día, cuando más se les acomodara, y a distancia, ¿no? O sea, considerando como el contexto en el que estábamos, era una manera de poder hablar con ellas. También, pues, siendo muchas de ellas personas que a lo mejor no tenían acceso a una computadora, entonces pues no es tan fácil como tener una discusión en Zoom o en una videollamada. Entonces es una manera más flexible de acceder a mayor población. Obviamente sigue habiendo limitaciones en el tema de personas que no tienen, por ejemplo, un teléfono, ¿no? Pero bueno, hay más personas que tienen teléfono que a lo mejor personas que tienen internet y computadora. Entonces, ese tipo de cosas, bueno, fue una ventaja. La desventaja, a lo mejor en este caso de las entrevistas telefónicas, es que, pues, obviamente, como estás hablando por teléfono, pues sí se pierde un poco la conexión que se puede tener con una persona entrevistándola de forma presencial, ¿no? O sea, como la confianza que se genera y como, sí, la conexión y confianza que se genera. Y muchas veces, pues, también es un poco más fácil llegar a explicar un tema o tener una conversación un poquito más larga con mayor explicación cuando es presencial, que de forma telefónica también hay un poquito de retos de comunicación que se podrían tener, pero creo que esas son ventajas y desventajas de las entrevistas telefónicas. Bueno, en mi caso, creo que lo más complicado son las etnografías móviles, ¿no? En general, porque sí dependes en su totalidad de las personas y tienes que estar como muy atenta, pero también justo creo que son elementos muy ricos, porque estás en el día a día y en el paso a paso, ¿no? En el minuto a minuto de cómo esa persona vive su viaje, pero con toda una carga que tú tienes teórica y metodológica para hacer la investigación, ¿no? Creo que sería un poco.
Muchas gracias a todos. Bueno, pues ya solamente nos quedan unos cuantos minutos para cerrar la sesión, así que si llenan y cuando nos cierran la sesión ya nadie nos va a escuchar ni a ver, así que les recuerdo a todas y a todos, a ustedes, a las ponentes, nos quedan 2 minutos. Entonces, en estos 2 minutos simplemente les quiero recordar, por favor, que terminando, ahorita que cerremos la mesa, entren al espacio del café virtual en el micrositio, porque ahí también les pueden subir algunas preguntas que lleguen ahorita en último momento, o pueden ahí escribir sus correos, o en el caso de Ana María, que nos mencionó el nombre de una herramienta, si la puede escribir ahí para que la gente vea bien exactamente cómo se escribe y la pueda buscar, ¿sí? Bueno, entonces eso es todo por mi parte y les agradecemos mucho que hayan estado hoy con nosotros. Muchas felicidades, fueron excelentes sus ponencias, muy interesantes y fue muy grato escucharlas.